para todos y cada uno de ustedes. Así que fuertes palmas, por favor, para GESCOM, que está organizando esta serie de proyectos. Ok, a continuación quiero darle el micrófono para que la directora de lo que es el capítulo de Lean Construction Institute dentro de GESCOM, Cintia Tenorio, nos dé algunas palabras de bienvenida. Fuertes palmas, por favor. Buenas tardes. Como mi compañero Giancarlo me comentó, mi nombre es Cintia Tenorio, soy la presidenta del capítulo de Lean Construction dentro de GESCOM, quien está organizando este evento para todos ustedes. Esperamos que les sirva bastante en su vida, tanto docentaria como en su vida futura como profesionales. Este panel se está realizando en el marco del aniversario número 4 de GESCOM, que fue el día martes. Espero que realmente disfruten esto, que lo aprovechen y bienvenidos sean. Muchas gracias. Ok, dicho esto, me complace presentar al primer ponente de la tarde. Es el ingeniero Luis Alberto Ruiz González, es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, gerente general en Laurus Group, debida diligencia contractual de reclamos y juicio experto, además es consultor perito de DAP, disputó la adjudicación del Board Member en 2 de las 5 grandes contratos NEC para el proyecto de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos 2019. Es docente en el programa de gestión de contratos de construcción de la Escuela de Posgrado Herings. Así que fuertes palmas para él, por favor. Muchas gracias por sus aplausos. Gracias a GESCOM por la invitación. Yo he venido realmente con muchísimo gusto a mi alma mater, después de muchos años, y también con mucho gusto y nostalgia he recorrido estas aulas después de mucho tiempo. No existía el edificio que está aquí y yo he estudiado en estas aulas como si fueran las aulas de clase, así que muchos recuerdos, muy bonito y en verdad contento de venir aquí a la Católica, universidad de mucho prestigio en la formación de ingenieros civiles, y más gusto todavía para mí compartir este tema que ustedes sabrán que está bastante vigente. Hoy día se habla mucho sobre contratos colaborativos, se habla mucho de IPV, BBC, ¿no? Me hace recordar la canción de Viejita de Niños, ¿no? BBC, ¿no? Esto del abecedario está ahí, los NEC y 3F. Entonces, en verdad, con mucho gusto, porque quisiera compartir con ustedes algunos conceptos que espero que sean de utilidad, como bien se dijo en la apertura de la presente exposición, para vuestra vida académica, pero también para su vida profesional. Muy bien, la presentación de hoy para ustedes, perdón, discúlpeme, ya me presentaron, yo soy ingeniero Luis Ruiz, soy ingeniero civil y bueno, he estado la mayor parte de mi vida todavía trabajando en proyectos de construcción, he manejado proyectos de construcción, también cartera de proyectos, y desde el año 2012 soy consultor en Laurus Group es mi empresa. Hacemos consultoría relacionada a la gestión contractual, a temas vinculados con reclamos, pero también tratamos de entrar en los temas preventivos, es decir, tratando de evitar los reclamos. Y sí, desde el año 2018, a propósito de los Juegos Panamericanos, formo parte de 3 de los DAPs, así se llaman DAPs por sus iniciales en inglés, de Dispute Adjudication Board. Son directores de adjudicación de disputas, que es una figura que lo que hace está formado por 3 personas. En el caso de los Panamericanos hay 2 extranjeros y un peruano, que lo que hacemos es prevenir y resolver disputas entre los agentes. Uno de los agentes, sabrán ustedes, que es el Proyecto Especial Juegos Panamericanos, más conocido como el PEG, y la otra parte es el contratista que se haya adjudicado el paquete de contrato. Por ejemplo, uno de ellos, sobre el cual creo que va a versar una de las ponencias hoy, es el proyecto de la Videta, ¿no? Ese proyecto hermoso que hay ahí, gigante. Pero hay 4 proyectos más, un paquete bien importante. Entonces, la presentación de hoy día para ustedes, que he preparado para ustedes, se llama factores de éxito de los contratos colaborativos. Muy bien, vamos a ver de qué se trata y por qué hablamos de factores de éxito de los contratos colaborativos. En primer lugar, lo que yo quería referirles es que
Esto parece cuento, ¿no? Eras una vez un líder de innovación y así fue reconocido durante muchos años en la industria de la construcción, ¿correcto? Como una industria innovadora. Pero cuando uno ve, por ejemplo, en cable, el especial de la construcción de la empresa Hoover, se va a dar cuenta que las cosas funcionan más o menos como hoy día, ¿no? En términos, claro, evidentemente la tecnología de los equipos ha mejorado, pero lo que da cuenta un informe de McKinsey es que la construcción de ser un líder innovador se ha convertido hoy en un lejano seguidor. Y esto se basa en un estudio de McKinsey de los últimos 75 años de lo que ha pasado con las diferentes industrias. Y fíjense ustedes, mientras hay industrias como la agricultura, la manufactura o el retail que han crecido, su crecimiento de productividad, fíjense el tamaño, 1500 veces, 700 veces, 760 veces, la construcción ha incrementado su productividad solamente en 6 veces. ¿Se dan cuenta? Entonces, este número me parece bastante significativo y es interesante para nosotros. Pero este estudio, una de las cosas que concluye es de que es factible incrementar esta productividad, venía menos o con un crecimiento bastante discreto durante los últimos 75 años, a través de la adopción de mejores prácticas durante el delivery. Este es un concepto que yo les recomiendo que le pongan mucha atención, sobre todo en sus cursos de gestión. ¿Okay? Se habla muy poco del delivery system o del delivery method en nuestro entorno, y creo que a través de los Panamericanos este término, este concepto ha venido a tomar una relevancia, digamos, bastante significativa con relación a lo que estaba sucediendo hasta hace muy poco. La mayor cantidad de proyectos en el Perú se hacen de esta manera, ¿correcto? Es decir, hay un propietario que en un tiempo determinado decide hacer el diseño de su proyecto con un equipo de diseño, ¿correcto? Y luego, con este expediente, prepara un concurso, una licitación, y entonces le adjudica el proyecto constructor. Eso se llama DBB o DBB, de Design Bid Build. O sea, primero diseño, después licito y después construyo. ¿Okay? Y así se ha venido haciendo la mayor cantidad de cosas en contrataciones con el Estado. Por ejemplo, todo este paquete muy importante de obras que hace Provías Nacional se hace así. Primero diseño, después licito y después construyo. Pero entenderán que esta diferencia de espacio físico y de espacio temporal en la que primero diseño y después construyo genera una falta de integración del juicio experto del constructor durante la etapa de diseño. Y ahí se generan una serie de situaciones que, a pesar de que este método de entrega está muy bien reglamentado por reglas contractuales bastante claras, se conoce hoy día como un medio ambiente bastante confrontacional entre las partes, ¿ya? Entonces, luego tenemos el método de entrega en el que el contratista hace el diseño y la construcción en base a una ingeniería conceptual o básica del contratante. Y luego tenemos otro método de entrega en el cual ya el contratista diseña, construye con su propia fuerza laboral, pero también gestiona un paquete de subcontratos a otros contratistas más chicos normalmente, es decir, se compra también la gestión. Y aquí el contratista se convierte en un gestor, ¿correcto? Y se convierte en un aliado estratégico del propietario. Este es el esquema que ha seguido los 5 grandes contratos de los Panamericanos, ¿correcto? A través de un modelo de contrato que ha venido del Reino Unido a propósito del convenio gobierno a gobierno con Reino Unido. ¿Okay? Y esos contratos se llaman NEC 3F.
Entonces, fíjense ustedes cómo se refleja esto en la posibilidad de mejorar la productividad en el sector construcción. Esto lo podemos ver aquí. En los años 90 nos tocó vivir, a mí particularmente me tocó vivir la llegada de los conceptos de productividad del Lean Construction, Lean Production, Lean Construction, las Planner, Lucas Head Planning, todas estas herramientas de gestión o de planificación de la producción, mediante la cual se mejoraron notablemente, diría, sobre todo para compañías que hacían, digamos, más o menos los mismos tipos de estructuras, por ejemplo, inversionistas inmobiliarios o contratistas relacionados, por ejemplo, a edificaciones, hoy día, por ejemplo, edificaciones multifamiliares de 20 niveles. Entonces, ha mejorado notablemente su productividad, pero en el campo de la ejecución de las obras, aquí. Entonces, por ejemplo, esto que a mediados de los 90 y hasta hoy, pero a mediados de los 90 se empezó a hablar de esto, y esto ha tenido para algunas compañías han explotado muy bien este tipo de herramientas y han aumentado notablemente sus niveles de productividad. Sin embargo, esto es algo que vengo diciendo en los foros académicos en los que participo. Pienso yo que ya para algunas compañías han agotado su fuente de productividad aquí. Ya llegaron a la cúspide de los niveles de productividad que podrían alcanzar en los tipos de obra que realizan. Siempre todo es perfectible, pero sustancialmente han alcanzado, digamos, sacarle el jugo a estos conceptos. Y hoy día, 2019, estamos hablando de contratos colaborativos, estamos hablando de entornos colaborativos para el desarrollo del diseño del proyecto, ¿correcto? IPD, BDC, ¿correcto? BIM. Y fíjense ustedes que entre estos dos enfoques y el impacto que esto pudiera tener en la cadena de abastecimiento del proyecto, tenemos todavía para explotar una tajada o una fuente de productividad que podría ser 3 veces la fuente de productividad que en algún momento se presentó a través de estas aplicaciones, de estos conceptos que fundamentalmente vinieron de Berkeley por allá por los 90, mediados de los 90. Entonces, realmente pienso que estamos hablando de un tema bastante relevante, sobre todo pensando que en los últimos, no sé en qué momento, no he estudiado esta historia todavía, pero en algún momento el tema de contratación, creo yo, que se ha vuelto un concepto que muchos de los ingenieros piensan que es un asunto de abogados, ¿sí? Y han perdido cuenta de que es un área de conocimiento más de la dirección de proyectos, y que somos nosotros los llamados a tomar las riendas en la conceptualización, ¿no? La conceptualización, diseño e implementación de los contratos. Evidentemente, contratos para los cuales necesitamos de nuestros amigos abogados para poder redactarlos apropiadamente, ¿correcto? A la luz de la plataforma legal que sea aplicable, pero, por ejemplo, con aspectos como la distribución de riesgos que tienen que ver con asuntos más de tipo conceptualización del cliente, cómo quiere distribuirse estos riesgos, si el riesgo social, por ejemplo, se lo quiere dar al contratista o lo quiere tomar él, o cómo quiere manejar el riesgo de su diseño, inclusive si es que él mismo hace el diseño. Oye, me gustaría, esto lo he visto con algunos de mis clientes, que le llegan contratos donde al cliente le gustaría que, a pesar de que él ha hecho el diseño, le gustaría que el contratista tome parte del riesgo del diseño, por el expertise que tiene. Esto se da sobre todo en edificaciones multifamiliares, estas que se han hecho bastante comerciales, estas de 20 niveles, donde los contratantes, a pesar de que han hecho el diseño con una casa de estudios o con ingeniería, perdón, o con un equipo de ingeniería, le piden al equipo de contratistas que va a licitar que se hagan
que administren el riesgo de las incompatibilidades del diseño, por ejemplo, ¿no? Pero eso tiene que ser hecho de manera explícita. Los tiempos para el análisis de los contratistas respecto a este riesgo tienen que ser apropiados y no puede ser pues un riesgo que se pase implícitamente a través de una cláusula solamente del contrato y donde obviamente el contratista solamente tiene 5, 7 o 12 días, que es normalmente el periodo de absolución de consulta, para que en virtud de eso se pueda comprar ese riesgo. Es difícil pensarlo, ¿se da cuenta? Entonces, pero en fin, este es un filón de oportunidades para la mejora de la productividad de los proyectos de construcción, y en ese sentido, digamos, esto es un poco para llamar la atención de que estamos frente a un tema relevante, porque puede significar para la industria un salto importante, un salto cualitativo de cómo gestionamos los proyectos y qué productividad le sacamos a los proyectos, ¿correcto? Muy bien, entonces, y sin embargo, la colaboración no debería ser un elemento extraordinario en el contrato de construcción. Les contaban que hace no mucho llegó un contratista y me dice: oye, me llegó este contrato, me gustaría que me ayudes a revisarlo. Y yo digo: ¿y qué contrato es? Tú tienes que hacer el diseño. Es un contrato colaborativo. Cuando yo lo leí, mi duda fue la siguiente: o sea, ¿es colaborativo con quién? Con los objetivos del proyecto. No me queda muy claro, ¿no? Más parece que fuera colaborativo con el contratante, por el desbalance de los riesgos que había. Es decir, en los contratos de BB, es decir, el cliente había hecho la ingeniería con un grupo de diseñadores, pero a través del contrato se le trasladaban los riesgos de las inconsistencias, incompatibilidades y omisiones del diseño, tras solamente haber dado 5 días de absolución de consulta para que los contratistas, los postores, eran una terna o eran 4 muy conocedores del tipo de estructura que se necesitaba construir. Entonces, en virtud de solo eso, ya se hacían propietarios de ese río. Entonces, no me parecía muy colaborativo, ¿ya? Entonces, a raíz de mi experiencia como DAP en estos contratos de los panamericanos, he pensado, he reflexionado mucho al respecto y pensaba en algo que me hizo mucho sentido. Hace muy poco leí este artículo de este señor Víctor Ríos Salas, que es un abogado y juez árbitro chileno, además director de la Sociedad Chilena del Derecho a la Construcción, y dijo algo que me llamó mucho la atención, pero sí me hace bastante sentido. Decía lo siguiente: fíjense ustedes, el contrato de construcción es por naturaleza de máxima buena fe, vale decir, impone a ambas partes un deber de conducta imperativo e irrenunciable que consiste en la obligación de colaborar y activa y recíprocamente entre ellas. Ello es de tal importancia que al no existir dicha colaboración se estima incumplido el contrato y por tanto podrá ser incluso causal de terminación anticipada del mismo. ¿Por qué me llamó mucho la atención de esto? Porque yo pensaba un poco en... Hay mucho foro actualmente sobre este punto y decía, un poco que se está satanizando el método tradicional, es decir, primero diseño, después licito y después construyo. Y claro, ha sido un caso de éxito. O sea, los panamericanos son un caso de éxito ineludiblemente, porque nadie va a decir lo contrario. Son un caso de éxito. Es más, hablando con los directores, gerentes de los panamericanos, tiene que hacer un foro de lecciones aprendidas, porque ha sido un caso de éxito, definitivamente, ¿ya? Y sin embargo, pienso yo que no es solamente el éxito se basa en el método de entrega, o se basa en el modelo de contrato, o se basa en que ha habido, en algunos casos, se ha implementado entornos colaborativos, se basan los principios de ITD, utilizando BDC y BIM, sino que tiene que ver mucho con la naturaleza,
con el espíritu con el cual se enfrenta un determinado proyecto. Y ese es un aspecto esencialmente, no me queda duda, es esencialmente humano. Y donde definitivamente hay un sentido ético de por medio, ¿ya? Entonces, decir que el modelo tradicional es este y que el modelo de obra, el contrato de obra, modelo colaborativo es este, es decir, como lo hizo este cliente que le decía, ¿no? Oye, ayúdame a realizar este contrato, es colaborativo, y decía contrato colaborativo, proyecto tal. El hábito no es el monje, ¿vale? Entonces, que diga que es colaborativo o que diga que te entrego el diseño en una maqueta electrónica 3D con BIM, no te hace colaborativo, ¿ok? Y entonces un contrato colaborativo tiene otros elementos, y les hablaba un poco de la experiencia, por lo menos desde mi posición de miembro de estos 3 dispute boards en los Panamericanos, es que definitivamente NEC tiene elementos que diría yo que maximizan notablemente la posibilidad de que ese contrato genere un entorno colaborativo. Pero entonces un contrato colaborativo se trata de la panacea. Creo que a estas alturas del partido todos sabemos que no existe el elixir que cure todos los males, no existe la panacea. Sin embargo, decía, hay contratos como los NEC que tienen una serie de elementos que sí, creo yo, maximizan la posibilidad de que el contrato sea colaborativo, el entorno sea colaborativo. Y esos 5 elementos que he reservado hoy día para compartirlos con ustedes son los siguientes, ¿no? En primer lugar, debe tener una filosofía que incentive la actuación colaborativa de las partes, ¿no? En todo contrato hay 2 partes: contratante, algunos le dicen propietario, cliente, el contratista, ¿no? Fíjense ustedes, aquí he sacado una cláusula del NEC que dice que el contratante, el contratista, el gerente de proyecto y el supervisor de calidad deberán cumplir las obligaciones previstas en el contrato y desarrollar sus funciones en un espíritu de confianza y cooperación mutuas, ¿no? Entonces hay una definición expresa de que esto debe ser así, pero además dentro de un contrato es importante hacer algunas definiciones, como por ejemplo decir el espíritu de confianza y cooperación mutua se define como acciones de transparencia, apertura, honestidad, oportunidad que se deben a las partes para lograr el propósito para el cual las obras fueron concebidas. Esto es algo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, de los contratos NEC, que apelan mucho al propósito para el cual las obras fueron concebidas. Entonces no hay solamente, un poquito más adelante, que NEC, por ejemplo, no solamente exige eficiencia, sino exige eficacia. Eso, por ejemplo, a mí me llama positivamente mucho la atención. No es solamente que tú me demuestres con tus mejores oficios y tu máxima diligencia que has tratado de hacer las cosas bien. No, hay que hacer las cosas bien. Hay eficiencia y eficacia. Y ese concepto me parece muy poderoso porque maneja mucho la forma como se porta, sobre todo, puedo ver, el responsable de la ejecución de las obras, es decir, el contratista, ¿no? Hay que ser eficaces, hay que lograr el objetivo para el cual este proyecto fue concebido. Entonces, hay que generar ahorro para el cliente, generar valor, hay que compartir información que debe ser puesta en conocimiento de cada parte en beneficio del proyecto de manera oportuna y de buena fe. Estas acciones deben enfocarse en buscar soluciones de buena fe para resolver disputas de manera amigable, haciendo los mejores esfuerzos a nivel de obra para lograr un entendimiento común de la génesis técnica del problema que originó la disputa. Las partes deberán evitar la cultura de culpar a la otra en favor de practicar la búsqueda de soluciones.
Me parece sumamente interesante. Y algo que, fíjense ustedes, más allá de lo que estamos expresando, que tiene para mí un carácter muy espiritual, o sea, que dice cuál es el espíritu del contrato, ¿no? Se dan cuenta que no está como que redactado muy rígidamente, como un abecedario, porque los problemas que tenemos en construcción son más complejos. Entonces, más que regular el movimiento, oye, primero vas A, B, C, D, creo que el contrato invierte muy bien en regular cuál es el espíritu del contrato. Y uno de los aspectos que soporta muy bien esto es esto de acá, ¿no? El contrato como expresión o como elemento o como herramienta para maximizar que sea colaborativo, tiene una opción que se denomina W y permite el uso de esta figura que se llama Dispute Adjudication Board, que es un directorio de adjudicación de disputas. Como les comentaba un poquito más temprano, en los Panamericanos se escogió la figura de tener 2 miembros que sean extranjeros y uno que sea peruano. Entonces, entre esta terna, por lo menos en los 3 casos en los que yo participo como Dispute Board, esto está configurado así: somos 2 ingenieros y un abogado, ¿ya? Entonces, para mí ha sido, desde el punto de vista humano, fíjense lo que voy a decir, desde el punto de vista humano, ha sido una muy buena experiencia. Es decir, nuestras primeras incursiones en las mesas con contratante y contratista, yo sentía, digamos, un poquito un contratante un poco más impositivo y un contratista como un poco más empoderado a la luz del empoderamiento que le da el contrato. Entonces, pero no había mucha fluidez, un poquito de tensión, ¿eh? O sea, se respiraba un poco de tensión, pero es interesante cómo un Dispute Board está aquí como ente, siquiera observador, permite regular actitudes, porque ya hay alguien que te está mirando, pues. ¿Se dan cuenta? O sea, no es que cuando estás lanzando la pata, nadie te está viendo. Y esto tiene es como un regulador, creo yo, de la conductual. Y eso me parece interesante. Comienza como un regulador, pero creo que también una de las cosas que yo saludo mucho de los panamericanos es que este soporte se llama así UKDT, UK Delivery Team, ¿no? Este equipo británico que vino a asesorar ha estado, digamos, al costado de los funcionarios públicos, sobre todo. Creo yo que mentalmente han sufrido más los funcionarios públicos porque están un poquito más rigidizados, y algunos me decían, no puede ser que esto sea costo reembolsable, la Contraloría, esto no me cabe en la cabeza. Desde ese tipo de reflexión, no puede ser, esto es un bolsillo payaso, una arca abierta. Eso ha ido cambiando con el aprendizaje. Yo digo que ha sido un aprender en el hacer, no había tiempo. ¿Se acuerdan que perdimos como 3 años casi? Y casi nos quitan ser sede de los Panamericanos. Entonces, creo que hubo una buena decisión de voluntad política, permitir el G2G, el gobierno, pero creo que fue una buena decisión para el contexto, o sea, el tiempo que se había perdido. NEC 3F fue una buena decisión técnica, ¿no? A partir de ahí creo que lo demás es un poco historia. El otro elemento, les comenté que iba a compartir con ustedes 5 elementos. El otro elemento es la distribución balanceada de los riesgos, ¿no? Y una de las cosas que, digamos, cuando estudiamos contratos, siempre comparto en mis clases, es que hay principios que te permiten ver si estás siendo un buen distribuidor del riesgo. Dice, una parte debe asumir un riesgo cuando esa parte puede controlar el riesgo, puede transferirlo o asumirlo directamente, y eso es lo más beneficioso que se puede hacer. El posible beneficio económico de ese riesgo recaería sobre esa parte, es decir, si algo malo pasa y yo me perjudico, si algo bueno pasa, debería beneficiarme, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es un principio, la teoría de riesgos. Asignar el riesgo a esa parte es de interés a la eficiencia.
Si el riesgo ocurre, el riesgo afectaría esa parte en primera instancia, y eso es lo más práctico, o no hay motivo bajo ningún principio anterior para transferir ese riesgo a otra parte. Es un principio de distribución de riesgo, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Estoy un poco repartido entre ser perito de parte en procesos arbitrales, a veces en procesos de negociación o trato directo, como ahora como miembro del DAP. Veo que prácticamente cuando yo digo no, sí, más o menos, no, o sea, no se cumplen muchas veces. Y cuando esos principios no se cumplen, lo que pasa es que son una puerta abierta a las disputas cuando el riesgo que se trataba de transferir a la parte más débil se manifiesta. Entonces, es como decir, ¿qué prefieres? ¿Vivir, sufrir hoy o reír mañana? ¿O reír hoy y sufrir mañana? Entonces, yo creo que cuando estas reglas no se cumplen, lo que un contratante hace es decir, mejor río hoy y sufro mañana. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es una situación, se lo transmito a ustedes, porque son situaciones que están ocurriendo. Entonces, muchos de ustedes, no todos, entiendo que aquí también hay gente que ha venido, digamos, atraída por este tema que está muy en vigencia, pero hay mucha gente que todavía está en proceso de formación, y algunos a puertas de salir. Son muchas cosas que tomen en cuenta, porque más tarde, más temprano que tarde, van a estar ustedes tomando decisiones que tengan que ver con cómo armar sus contratos. ¿Okay? Y bueno, y se dan situaciones como esta, por ejemplo, en las que el contratista, el propietario hace su ingeniería con alguien en un tiempo y espacio donde los contratistas futuros no sabían ni opinaban, y cuando le asignan la buena prueba a un contratista del proyecto, le asignan, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? El riesgo de las inconsistencias, de las omisiones, de las incompatibilidades y de los errores de diseño, solamente en virtud del proceso de observación de consulta. Y además ponen, ¿no? Solamente tendrás derecho a resarcirte de costos si es que lo preguntaste durante el proceso. Entonces, ese tipo de cosas no dan como consecuencia un contrato saludable, ¿no? El tercer punto es el enfoque que privilegia la gestión de proyectos. Evidentemente, NEC, con el UKDT, con esta asesoría de los británicos, ha venido, para que me entiendan, voy a decirlo así, ha venido con sus áreas de conocimiento documentadas, ¿no? Que son básicamente cómo se van a manejar las comunicaciones, cómo se va a manejar el costo, cómo se va a manejar el desempeño del proyecto. Entonces, una de las cosas que he venido pensando en las últimas semanas es que veo que los contratos más débiles, en donde hay más problemas, es cuando no tienen reglas de juego técnicas, y solamente es un conjunto de normas legal contractuales y tiene muy pocos aspectos técnicos. Entonces, cuando el contrato, y ojo, el contrato no tiene que ser un libro gordo por tener normas técnicas, de anexos, ¿de acuerdo? Entonces, hay que trabajar con matrices de riesgo. Hay un elemento del cual hablo seguidamente que se llama alertas tempranas, que tiene el NEC. Hay que tener reglas de juego para la gestión de cambios, solicitud de información, notificación de cambio, orden de cambio, gestión del diseño, ¿no? Esta es una de las cosas que en los contratos norteamericanos vino bastante seteado. Había un periodo de participación temprana donde decían hasta qué reuniones tenías que tener y en qué frecuencia. Hay que definir que se va a trabajar con el planning, en la gestión del diseño, cómo se va a desarrollar la coordinación del proyecto de ingeniería, medición de desempeño a través de valor ganado, y escoger un método de análisis de retraso, idealmente un método observacional para la historia y un método modelado para el análisis de impacto futuro. Y les decía que alerta temprana es un elemento muy interesante porque permite, digamos, faculta a las partes
a que cualquier cosa que veas que pueda afectar los objetivos, los grandes objetivos del proyecto, tenga que ser reclamado. Y le da un incentivo al contratista bien interesante para hacer eso, que es que si tú mañana quieres reclamar algo, no lo puedes reclamar si es que no has hecho la alerta temprana del evento. Entonces hay una especie ya ese contratista está como ojo en él, siempre cualquier cosa que pueda afectar los objetivos principales del proyecto. Incentiva a las partes a identificar tempranamente las ambigüedades e incoherencias, los requisitos ilegales e imposibles que se puedan haber filtrado a contrato, por más manos que hayan pasado en el análisis, y en general a tener una actitud preventiva frente al riesgo. Son elementos que desde mi punto de vista forman parte de este elemento número 4 que incentiva la diligencia técnica y el sentido de oportunidad. Y finalmente, pienso que este es un quinto elemento que podríamos decir que ayuda a los contratos a maximizar que estos sean colaborativos. Más allá del método de entrega, yo diría que un contrato colaborativo debe privilegiar que la actuación de un contratista sea efectiva y eficiente. Es decir, se ajusta al propósito para el cual se concibió la obra, que le entregue valor a su contratante y que sea eficaz y eficiente. Estos 5 elementos, estimados asistentes a este ciclo de conferencias, creo yo que son elementos que, independientemente de que el nombre y apellido del contrato sea NEC, FIDIC, o sea una hechura propia de un contratante, creo que son elementos que ayudan a maximizar que este contrato genere un entorno colaborativo. Esta frase me encanta porque está escrito por un abogado, por lo tanto no me da pena leerlo, ¿ya? Dice así: en la industria de la construcción se reconoce que cuando